Muchas personas en medio de tantas situaciones que puede estar viviendo, puede caer en crisis, puede caer en situaciones donde no ve salida, ya sea porque su crisis es financiera y hay muchas cuentas que pagar y pareciera que todo lo que tenemos no alcanza para hacer frente a las necesidades que podamos tener. Puede ser que tu crisis sea familiar, porque en este tiempo de pandemia, en este tiempo que hemos tenido que estar más juntos, entonces empezamos a tener más situaciones. Los cónyuges empiezan a discutir, los padres con los hijos, los familiares, los amigos, empiezan a demandar tiempo y eso empieza a generar situaciones que llegan a ser un conflicto para muchos, una crisis para muchos. Pero también puede pasar que una persona esté ahora delante de un diagnóstico. Y cuando todo estaba tranquilo, surge algo nuevo que empieza a atrapar tu atención. Pero no solamente tu atención, sino que te llena de angustia y te llena de temor ante lo nuevo. Puede ser en cualquier situación. A eso llamamos crisis. Y para la crisis, yo siempre digo, está Cristo. Está el Señor. El mensaje de hoy es: confía en Dios en tiempos de crisis. Y es que tenemos que aprender a confiar en Dios, porque es la ayuda oportuna en medio de tu tiempo difícil. Solamente en Dios. Y muchas personas han vivido situaciones. La misma palabra del Señor nos muestra que muchos de sus santos pasaron por tribulaciones. Y uno de ellos es el salmista, el rey David. Y vamos a leer la palabra que está en el Salmo 70, del versículo 1 al 5. Salmo 70, versículo 1 al 5. Y esta misma palabra también se encuentra en el Salmo 40. Exactamente igual, pero el versículo 13 al 17. Porque son los dos salmos que muestran cómo estaba el rey David en ese momento. Leemos la palabra conforme está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Dios, acude a librarme. Apresúrate, oh Dios, a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal desean. Sean vueltos atrás en pago de su afrenta hecha los que dicen, Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. Y digan siempre los que aman tu salvación, engrandecido sea Dios. Yo estoy afligido y menesteroso. Apresúrate, oh Dios. Ayuda mía y mi libertador eres tú. Oh Jehová, no te detengas. El Señor bendiga su palabra. Este era el corazón de una persona que se sentía perseguido, que se sentía traicionado, pero decía en medio de aquellos que ya prácticamente me han atrapado: gócese y alégrese todo aquel que te busca, Señor. Y que digan siempre los que aman tu salvación, engrandecido sea el Señor. Hace un poco más de un año, la Agencia Internacional de Noticias, AFP en su sigla, publicó una nota en la cual decía que cada día 85 personas se suicidan en Estados Unidos. 85 personas. Eso quiere decir
que hay un promedio de una persona cada 15 minutos. El 90% de esas personas eran blancas y el 10% negras. Y la edad comprendida de esas personas era entre 15 y 24 años. ¿Y cuál era el común denominador en medio de esa situación? No saben manejar la crisis que estaban enfrentando diariamente. Para poner fin a la crisis, preferían suicidarse. Y eso no es salida. Pero es la salida que generalmente el enemigo va a tratar sobre la persona. Porque todas las peleas, las batallas son en la mente. Y ahí es donde el enemigo continuamente comienza a mostrar de que la situación que estás enfrentando es muy grande. Pero más grande es el Dios que tenemos. Más poderoso es el Dios que tú y yo tenemos. Y en Él debe estar nuestra confianza. Quizás hoy puedes estar pasando una situación desesperante en tu vida, con tu cónyuge, con tus hijos, con un problema financiero o un problema laboral de negocios. Puede ser una enfermedad o la presunción de ella. Y otros pueden estar desesperados porque necesitan tomar decisiones y no hayan qué hacer. Están cansados de luchar e intentar con sus fuerzas. Y lo han hecho todo y de todo, pero no han podido salir adelante. La Biblia nos enseña muchos casos de desesperación. Y esto que acabamos de leer en el Salmo 70 está exactamente también en el Salmo 40. Cuenta esa experiencia de David, que estaba huyendo de su hijo Absalón. Qué paradoja, ¿no? El que había enfrentado leones y osos y hasta un gigante como Goliat, con la ayuda de Dios, ahora huía de la presencia de su hijo. Porque no estaba preparado para enfrentar la traición de un ser cercano, de su hijo. Había conocido la traición de primera mano. Su hijo le quería destronar. Pero también aquellos que cantaban antes, que vitoreaban su nombre, que alababan cuando él pasaba, ahora lo señalaban y le acusaban. Aún algunos de sus amigos le dieron la espalda. Aún algunos de aquellos que estaban con él. Pero él, en medio de su tribulación, podemos ver lo que dice el Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Y verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Alabado sea el Señor. En medio de la desesperanza, él sabía quién le iba a sacar del pozo de la desesperación. Y salir del problema, salir del pozo, requiere que tú te conviertas en protagonista, que te conviertas en acción. Que no te quedes sucumbido allí, atrapado en el sillón, en la cama. Porque si no, los pensamientos te inundarán. Pero si decides confiar en Dios, Él pondrá cántico nuevo en tu boca. Y esa alabanza a nuestro Dios la verán muchos y temerán y confiarán en Dios porque dirán verdaderamente Dios está con él. Dios le ayuda, Dios le guarda. Cuando estamos en comunión con nuestro Padre Celestial, llegamos a conocerlo y a aprender a esperar pacientemente. Porque Dios siempre tiene lo mejor en mente. Sus planes son de bien y no de mal para ti. Así que las dudas y los temores sobre el estado eterno son un pozo de desesperación
Y lo han sido para muchos, inclusive para el rey David. Inclusive para él. Pero el salmista esperaba pacientemente, continuó creyendo, esperando y orando. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Esperar pacientemente, continuar creyendo, esperando y orando. Encomienda a Jehová tus causas. Encomienda a Jehová tus preocupaciones. Encomienda a Jehová tus temores. Confía en Él y Él hará. Salmo 37:5. Esto es aplicable a todos nosotros en la misma situación. Porque los que esperan pacientemente en Dios no esperan en vano. Los que esperan en Dios verán su gloria. Irán de victoria en victoria y de gloria en gloria. Vendrán las batallas, vendrán las crisis, pero mi Dios está por encima. Alabado sea el nombre de Dios. Para mí este salmo es una bella alabanza que libera tu alma y nos da razones para no perder la cordura, sino esperar en Dios. No estar afligidos, sino confiados. Lo primero que veo en esta palabra es que en Dios encontramos la salida a las crisis. En Dios encontramos la salida a esa crisis que estás enfrentando. Porque hay dos formas de enfrentar la crisis. A tu manera o a la manera de Dios. Enfrentar la crisis a la manera de Dios implica abandonar nuestra lucha y confiar en Él. Aprender a confiar en Él. Como decía el salmista, oh Dios, acude a librarme. Apresúrate, Dios, a socorrerme. La palabra señala que Dios es quien nos libra, pero también que Él es quien nos socorre. Bendito sea el nombre del Señor. Así que en Dios encontramos la salida a las crisis que podamos estar enfrentando. La segunda verdad que puedo ver en esta palabra es que Dios nos ayuda en medio de las batallas. Dios nunca te deja solo, porque en Dios encontramos la ayuda para pelear cada una de esas batallas. Cuando alguien te ataca, o el enemigo nos quiere atacar, o el mismo mundo nos quiere atacar, antes de tú tomar venganza, debemos dar lugar a la justicia de Dios. Que sea Él el que pelee nuestras batallas. Quienes buscan nuestro mal no pueden vencer si Dios es quien pelea esa batalla. Porque mi Dios no ha perdido ninguna batalla. Mi Jehová Sabaoth no ha perdido ninguna batalla. Alabado sea el nombre de Dios. Así que, como dice otra versión de ese versículo 3 que leímos, que su vergüenza los horrorice, porque dijeron, ajá, ahora sí lo atrapamos. Porque cuando vieron que ya tú estabas desvalido, podían extender la mano y atraparte. Pero Dios es que pelea tu batalla. En medio de eso, de esa situación, cuando tú te encuentras así, es cuando Dios inclusive revierte el diagnóstico. Cuando estás en esa situación, que parece que todo está perdido, entonces cuando debemos creer que Dios todo lo puede porque Él es el Dios de lo imposible. Es cuando en ese momento nosotros podemos venir a aquel que nos permite creer en medio de la desesperanza. Aquel que nos saca del pozo de la desesperación y nos pone sobre la roca que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Quien aumenta nuestra fe si es necesario, porque esa fe que viene de Dios es fruto del Espíritu Santo. Así que es hora, amado, de abandonar las batallas a nuestra manera y empezar a dar lugar al poder de Dios. Dios te va a ayudar en medio de tus batallas, en medio de tus tormentas. Él puede traer ese tiempo de bonanza, de calma. Él es quien puede revertir ese diagnóstico y traer a vida a aquellos que no lo tienen.
Él es el Dios en el cual hemos creído y en Él tenemos nuestra confianza. Si Él es tu roca firme, entonces eso me lleva a la tercera verdad. Dios te dará paz cuando enfrentes la crisis. En Él podemos encontrar paz cuando estamos enfrentando la crisis de día y día quiere tocar nuestra puerta. Si peleas la batalla en tus fuerzas, te va a embargar el temor y la preocupación. Por eso es necesario que volvamos la mirada a Dios, en quien encontramos el verdadero gozo y la paz. De esa paz que nos enseñó la palabra que estábamos leyendo. Porque aquellos que te buscan estarán llenos de alegría y de felicidad en ti. Porque los que aman tu salvación van a gritar una y otra vez, grande es Dios. Grande es su nombre. Dios puede cambiar el curso de esa crisis que estás enfrentando y te va a dar paz en medio de la tormenta. Encomienda a Jehová tu camino. Aprenda a confiar en Él, a descansar en Él, porque en su mano Él hará. Y venga al Señor con acción de gracias, y Él te dará de su paz que sobrepasa todo entendimiento. Saber buscar al Señor en medio de ese tiempo. Y puedes tener la certeza, y es otra verdad que está en esa palabra, que Dios te escucha en momentos de crisis. En Dios encontramos al amigo, pero también al Padre que nos escucha en medio de tu tiempo difícil, en medio de tu tormenta. No estás solo. Por eso el rey David decía, en cuanto a mí, pobre y necesitado, por favor, Dios, ven pronto a socorrerme. Tú eres mi ayudador, tú eres mi salvador. Oh Señor, no demores. Es aprender a pedirle al Señor. En Dios debemos confiar nuestro ánimo. Ese estado de ánimo que puede estar ahorita derrotado, destruido. En Dios debemos volcar nuestras angustias, colocar todas nuestras cargas. En Dios debemos colocar nuestros temores, nuestros miedos. En Dios debemos descansar. Hermoso es la palabra. Y esa es la que nos alienta día a día. Quiero cerrar diciéndote hoy, amado, que no estás solo. Que en medio de tus crisis tienes un Dios que te ama. Y que tienes que aprender a confiar en Dios en medio de tus tiempos de crisis. En medio de tus problemas. No te quedes atrapado. No dejes que el enemigo te atrape. Porque él querrá inundarte con pensamientos que van a destruir tu estado de ánimo, que van a destruir tu confianza. Pero di como decía el salmista, pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó a mí y escuchó mi clamor y me sacó del pozo de la desesperación. Día a día Dios lo puede hacer. Todos los días que estés en ese estado, Dios te puede sacar de esa situación. ¿Sabes por qué, mi amado? Porque esperaste pacientemente. Y si no tienes paciencia, también es un fruto del Espíritu Santo. Ven delante de Dios. Porque aquel que espera pacientemente de nuestro Padre Celestial sabe que todo lo que nosotros necesitamos, todo lo que nosotros requerimos, Él lo conoce y Él te lo va a dar. Pero también Él sabe que somos capaces de manejar esa bendición. En cambio, el orgullo exige, pero la humildad ve sabiamente el valor de la espera. Tienes que venir así delante de Dios, humillado, creyendo. No dejes que las circunstancias te tienten a tomar un asunto en tus manos.
sino apresúrate a buscar en Dios, a confiar en Dios. Porque aunque la espera puede ser difícil, y por eso la gente dice por ahí que el que espera desespera. Yo te puedo decir que el que espera en el Señor, pacientemente, mi mismo Señor, el Señor mismo, te va a sacar del pozo de la desesperación. Porque las crisis son naturales en la vida del ser humano y muchas de ellas llegan sin avisar y en otras ocasiones son inclusive el fruto de perder el control de las situaciones que nos están afectando y nos dejamos afectar por esas circunstancias. Llegan inclusive a controlar nuestra existencia. Y en medio de tales circunstancias debemos volver nuestra mirada al Señor. Él es quien nos libra, Él es quien nos socorre. ¿Qué tenemos que hacer para salir de la desesperación? ¿Cómo tenemos que pedir? Ven con corazón humilde delante de Dios, creyendo. Y la palabra tiene mucho que enseñarnos. Hoy vimos en el Salmo 40 y 70 que pueden ser parte de tu oración día a día. Pero en Deuteronomio 4, versículo 30 y 31, la palabra nos dice, cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. Alabado sea el Señor. Cuando estés en angustia, cuando sientas que te está alcanzando, venga al Señor, porque Él escuchará tu clamor. Él escuchará, pero tenemos que pedir de todo corazón, porque Dios es misericordioso y nunca te abandona. Él nunca te va a dejar, siempre va a cumplir sus pactos. Dios eterno y Dios bueno. Ese es el Dios que tenemos. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Dios siempre estará atento. Ven a Él. En medio de tu angustia, en medio de tus problemas, aprende a venir a Él. Emprende a enfrentar tus batallas de la mano de Dios. No te dejes abrumar. Si estás pasando alguna situación, colócala delante de Dios y dile, mi Dios es más grande. Mi Dios es más grande que esto que enfrento. Esta batalla no la peleo yo. Esta batalla la pelea mi Dios por mí. Aprende a confiar en el Señor. En medio de tus crisis, ahí donde estás, oremos al Señor. Ahí donde estás. Trae al Señor tus cargas hoy. Trae hoy esa crisis que estás enfrentando. Esa situación que te está embargando. Padre y bendito Dios, escucha el clamor de tu pueblo. Escucha cómo cada uno de ellos, Señor, está vertiendo delante de ti su necesidad, Señor. Mira cuál necesidad es. Sea familiar, sea financiera, sea su crisis espiritual, sea, Señor, mi Dios, esta situación que se le está presentando en su cuerpo. Seas tú, Señor, tomando ese diagnóstico en tus manos, porque yo sé que tú puedes revertir diagnóstico y tú puedes sanar lo que está enfermo. Yo lo creo. Hoy vengo delante de ti, Señor, en medio de mis crisis, en medio de mi necesidad, y te la vuelco a ti, oh Dios, porque hoy yo decido creer en ti, que tú puedes obrar y que tú puedes sanar, que tú puedes bendecir, Señor, y que puedes, Señor, traer aquello que para mí es imposible, porque tú abrirás puertas
donde no las hay. Alabado sea tu nombre de hoy y para siempre. Y hoy decido, Señor, confiar en ti en medio de mis crisis, en medio de mis tormentas. Yo sé que tú, Señor, me llevarás en tus brazos. Alabado sea tu nombre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.